¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Rebeca y en esta tarde quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión, ¿verdad? Es un mensaje primeramente dirigido para mí misma y un mensaje que quiero compartir con todos ustedes. Realmente es un tema bastante controversial. No, no controversial. Un tema que sí es importante que meditemos y que hagamos un análisis de manera intrínseca, ¿verdad? Para poder entender y asegurarnos de que realmente eh, estamos viviendo la verdadera fe. ¿Cómo saber si tenemos la verdadera fe? Así que voy a respaldar lo que voy a hablar con algunas citas bíblicas, ¿verdad? Ya tengo aquí la palabra del Señor y vamos a hablar, bueno, básicamente a estas alturas querríamos saber, ¿verdad? Cómo es nuestra fe y de qué manera juzgar si es auténtica, ¿sí? Porque a veces podemos llevarnos o dejarnos llevar por eh, quizás una apariencia, una emoción, pero hay dos direcciones que podemos seguir en la búsqueda, en nuestra búsqueda. Una, preguntándonos cómo genera el espíritu la fe en el alma. Y la otra es indagando cuáles son las características de esa fe. Vamos a irnos al punto número uno. ¿Cómo genera el espíritu la fe en el alma? La fe es la mayor obra que el espíritu de Cristo hace en el espíritu humano. El apóstol la llama la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Según Efesios 1, versículo 19, dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Así que, ¿qué ángel del cielo puede comprender la fuerza del poder de la fe en el espíritu humano? Dios emplea todo su ser en esta obra. Se compara la misma con la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder. Según Efesios, siempre el capítulo 1 del versículo 19, en esta vez vamos a avanzar al versículo 21. Dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Esto ya lo había leído. Vamos ahora con el versículo 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales y sobre todo principado y sobre todo nombre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Se resucitar a un muerto es una obra poderosa. Lo vimos en las historias, en los evangelios, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Pero levantar a Cristo de la muerte implica más autoridad que resucitar a ningún otro. La lápida que lo mantenía abajo era más pesada, la carga del pecado del mundo que llevaba sobre sí. Pero a pesar de esto, el Espíritu lo resucitó con poder, no solo sacándolo del sepulcro, sino levantándolo a la gloria. El poder que Dios dispensa al lograr la fe en el alma es como la resurrección de Cristo, porque el alma del pecador está tan muerta en pecado como el cuerpo de Cristo en la tumba a causa del mismo. O sea que resucitar, que el Espíritu resucitó a Cristo, de esa misma manera obrar en la fe o que la fe obre en el alma, pues es porque tienen la suficiente potestad. Muchos que buscan la verdadera fe descubren que no la tienen. Yo tuve una experiencia hace algunos años, no es tanto porque no tenía fe, sino porque tenía cierta inquietud debido a que pues se dice o sabemos de que muchas personas creen o hemos creído que sí somos hijos de Dios, que sí hicimos una decisión de fe, de abrir
nuestras puertas de nuestro corazón para que el Señor Jesús entre a nuestra vida. Y yo recuerdo que sí lo hice, pero estaba un poco más pequeña. Yo me recuerdo que yo le entregué mi vida al Señor Jesús cuando tenía 7 años y me bauticé cuando tenía 11 años, que ya estaba un poco más grande y obviamente pues ya razonaba. Sin embargo, cuando tenía aproximadamente unos 15 años, 16 años, recuerdo que vino una confrontación dentro de mí, puedo decirlo de esa manera. Y yo tenía esa incertidumbre de, quería sentirme segura de que mi decisión de entregarle al Señor Jesús mi vida, mi ser, no estaba segura si lo había hecho con convicción, si lo había hecho de corazón. Y lo que menos quiere uno es perder la salvación. Todos queremos llegar a obtener esa salvación, no porque la merezcamos, sino porque un día alguien pagó en la cruz por nuestro pecado o nuestros pecados, tanto pecados pasados, pecados presentes y pecados venideros. Porque la palabra del Señor nos dice de que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas, ahí viene la parte positiva. La parte negativa es, ok, yo soy pecadora, merezco morir y merezco el infierno. Merezco la perdición. Yo merezco el sufrimiento eterno porque soy pecadora, ¿sí? Porque lo reconozco. Pero alguien ya pagó ese precio para que yo no viviera en ese tormento eterno. Y como les digo, no porque yo sea digna, no porque yo lo haya merecido, sino porque el Señor en su infinita gracia y misericordia me compró, me redimió. No sé qué vio el Señor en mí, eso se lo he preguntado. Padre, no sé qué has visto en mí, no sé qué viste en mí, pero te agradezco por haberme redimido y por haberme salvado. Así que esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos. No se trata de que lo merezcamos, se trata de que siendo indignos, Él, el Señor Jesús, decidió venir aquí, nacer como humano, sin perder la divinidad, sin perder su lado divino, ¿sí? Pero Él quiso hacerse humano para padecer lo que nosotros los humanos padecemos. Él fue rechazado, fue humillado, muchos no creyeron en Él y lamentablemente, a pesar de que Jesús hizo tantos milagros, resucitó gente, le dio vista a los ciegos, sanó la lepra de muchas personas, hizo que los cojos caminaran, hizo muchas señales, hasta caminó en el mar, caminó sobre el agua, sobre las aguas del mar, estando ese viento desatado. Y Dios tenía el poder suficiente, obtuvo el poder para detenerlo y calmar la tormenta y caminar sobre el agua, sobre las aguas del mar. ¿Cuántas cosas no el Señor hizo? Y no porque Él necesitara demostrarle al mundo que Él era el Hijo de Dios. Pero, como dijo el Señor, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que el que sí entendió, era necesario que le creyeran. Pero muchos no entendieron y mucho menos le creyeron. Así que es importante que tengamos siempre la fe, que siempre tengamos la convicción. Ya no les conté la historia de cómo fue que yo vine a confirmar mi fe. Recuerdo que yo en mi desesperación, no desesperación, pero sí en ese momento de incertidumbre, a través de una carta que yo le escribí al doctor Luis Palau, y no sé si él me la respondió, la verdad, pero iba la firma de él, de Luis Palau, en la carta de regreso, ya de respuesta. No se las voy a leer porque ya no la tengo conmigo, pero sí les puedo decir que todo lo que él me dijo vino a confirmar de que yo sí
era hija de Dios y que mi decisión fue por convicción. Sin embargo, hice una nueva oración de fe para confirmar de que realmente Él era el que estaba en mi vida, que su Espíritu Santo me selló y que soy hija de Dios. Creo que hay muchas cosas que podemos reflejar a través de nuestras acciones de que somos hijos de Dios. Hay muchas actitudes nuestras como hijos de Dios. Recuerden que los hijos de Dios debemos ser luz, debemos ser testigos, debemos, por ser testigos debemos testificar, ¿no? Y nosotros más bien deberíamos de reflejar a Cristo a través de nuestra vida. Es muy difícil, porque muchas veces, por eso siempre digo, todos los días pecamos, con cosas tan sencillas pecamos, pero lo importante es no pecar deliberadamente, no pecar con conciencia. Muchas veces sin darnos cuenta nos enojamos con nuestras familias, con nuestros hermanos, nuestros esposos, esposas, hijos, discutimos, nos airamos, eh, en el trabajo también nos molestamos. Entonces, no solamente un crimen público es el pecado, no solamente matar, violar, robar, eh, cometer actos inmorales públicamente. No solo eso es parte de la definición del pecado, sino desde una mentirita, un simple enojo o molestia se convierte en un pecado. Recordemos que para Dios no existe pecado grande ni pequeño, pecado blanco o negro, no. Todo le es pecado al Señor. Sin embargo, Dios siempre está abierto y dispuesto a perdonar nuestros pecados, pero cuando nos arrepentimos de corazón y cuando luchamos contra nuestra carne para que ese pecado no se vuelva a repetir. Así que tenemos que vivir luchando cada día para que ese pecado o nuestros pecados no nos alejen cada vez más del Señor, sino nos acerquen continuamente hacia Él. Así que muchos que buscan la verdadera fe descubren que no la tienen, les había dicho, y han dado por sentado que recibir a Cristo en su alma es tan fácil como meterse un trozo de pan en la boca. Como nunca han experimentado el poder de Dios humillándolos por su pecado personal, nunca le han entregado sus vidas vacías a Él. No han sido efectivamente atraídos a Cristo. Nunca le han, a través del Espíritu Santo. Si se les cuestiona acerca de la experiencia, el arrepentimiento y la fe salvadora, tendrán que dar la misma respuesta que dio Pablo al preguntar a los efesios si habían recibido al Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, según el libro de los Hechos 19:2. De igual manera, estas personas podrían decir, ni siquiera sabíamos que hacía falta tal poder para que obrara la fe. A veces en nuestros tiempos es fácil criticar, es fácil señalar a los creyentes de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Pero ¿será que han habido cambios? ¿Será que hay cosas muy diferentes en nosotros? Debería de haber algo diferente, porque habiendo aprendido sobre las vivencias de la primera iglesia o la iglesia primitiva en el tiempo, en el libro de los Hechos, tendríamos que ya tener una cierta madurez desde el momento que tenemos las escrituras aquí con nosotros, ¿verdad? No es tan solo de adorno, sino que necesitamos escudriñarlas cada día. Yo ya la he leído como 2 veces aproximadamente. Necesito leerla más, por supuesto. La he venido leyendo, pero no así en un orden como debería de ser o como al principio yo lo hacía. Sin embargo, he aprendido mucho. ¿Lo sé todo? No, no lo sé todo. Nadie sabe todo en la vida. A veces me han sorprendido algunos predicadores que dicen, la he leído como 5, 6, 7 veces y cada vez que la vuelvo a leer descubro algo nuevo. Entonces yo digo, si estos predicadores, si estos pastores, líderes espirituales siguen aprendiendo, cuanto más yo. Así que yo también aprendo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Para entender cómo Dios genera la fe en el alma, hay que considerar 2 aspectos particulares. La obra del Espíritu Santo.
la condición del alma cuando el Espíritu de Cristo empieza su obra de gracia. ¿Cómo sucede eso? Oh, ok. Sucede desde el momento que usted decide, se rinde a Cristo y usted decide entregarle su vida a Él. Reconoce que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre más que solamente a través de Jesucristo. Él lo dijo, no me lo estoy inventando yo. Así que, el momento que yo le entregué mi vida al Señor, el Espíritu Santo de Dios entró en mi vida. El Espíritu es mi guía, ¿sí? Es quien me redarguye y me indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros sabemos qué cosas son malas, pero muchas veces la carne que está ahí todavía, metiéndonos cositas negativas, tentaciones y que permite, le da entrada a la tentación. No nos permite ver, ¿verdad? Distinguir entre lo bueno y lo malo, pero el Espíritu Santo sí. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Guiarnos y abrir nuestros ojos espirituales. Estos ojos desde que nacimos están abiertos. Pero para poder ver más allá y poder comprender la palabra del Señor, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Dice que Él nos enseña y nos abre los ojos para poder entender, para poder eh, discernir la palabra. No se me venía la palabra. Discernirla. Perdón. Así que esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu dice la condición del alma cuando el Espíritu empieza su obra de gracia. El Espíritu halla al pecador tan espiritualmente desamparado que no quiere ni puede contribuir nada a esa obra. Igual que el príncipe de este mundo. Ya saben quién es el príncipe de este mundo, ¿verdad? El enemigo. Todo lo opuesto a nuestro Señor. No encontró ninguna cosa en Cristo que favoreciera su propósito al tentarle. Cuando el Señor Jesús fue al desierto para prepararse antes de empezar su ministerio, miren cómo es el Señor nuestro guía y nuestro ejemplo. El Señor Jesús nos dio el ejemplo de cómo debemos hacer nosotros las cosas. El Señor no necesitaba recibir al Señor Jesús, recibirse a Él mismo, ¿verdad? No. Pero sí necesitaba dar el paso de obediencia. Juan Bautista le dijo, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, no tú de mí. Pero el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Es necesario que esto lo haga yo, porque debo ser ejemplo de obediencia. Y ese es el bautizo. El bautizo es un paso o un acto de obediencia. Después de haberle reconocido como nuestro Salvador y después de haber aprendido un poco más de Él, obviamente, viene el bautizo. Pero no es que nos salve el bautizo. El bautizo es una acción pública de nuestra fe y de que somos nueva criatura. Por lo tanto, es un acto de obediencia. ¿Jesús lo hizo? Sí, nosotros también tenemos que hacerlo. Debemos hacerlo. Es un acto de obediencia. ¿A qué edad se bautizó Jesús? No se bautizó chiquito. Se bautizó cuando tenía una edad suficientemente madura para entender que era un acto de obediencia. Yo me bauticé a los 11 años. No tenía la edad del Señor Jesús cuando me bauticé, pero ya tenía una edad en la que yo ya podía entender que necesitaba hacer ese acto de fe, de obediencia, y sabía muy bien que iba a continuar con un ministerio. Mi ministerio empezó a la edad de 15 años. Bueno, un poquito más de 15 años, como a los 16 años. Sin embargo, yo necesitaba prepararme. Y desde el momento que le entregué mi vida al Señor, yo me enamoré de mi Señor. Y sé que me alejé de Él por un buen tiempo, ¿verdad? Recordemos que no estamos exentos de caer en pecado. Todos tenemos la debilidad, tenemos esta carne y entendamos algo muy, muy bien. Mientras que estamos en este mundo y tengamos este cuerpo pecaminoso, seremos perseguidos por el enemigo que él quiere alejarnos de Dios. Pero nosotros tenemos la decisión o tenemos la convicción, tenemos el poder y la facultad de decir, no, yo sigo con Cristo. Así que les animo a que luchemos por asegurarnos de que tengamos esa fe.
Como les decía, asegurémonos de que sí tenemos la verdadera fe. No una fe vana, no una fe ficticia, superficial, no. Tiene que ser una fe genuina. No es el precio para obtener esa fe o para llegar a ese nivel, es un precio muy alto que tenemos que pagar. Pero es importante entender de que el Espíritu de Dios también convence de pecado. Cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, según San Juan 16, versículo 8. Esta convicción de la conciencia no es más que el reflejo de la luz del entendimiento. Por ello, el pecador siente el peso y la fuerza de aquellas cosas de su vida que sabe que están mal. Cuando no está Cristo en nuestra vida y el Espíritu Santo no controla nuestra vida, no nos convence del pecado, pues no sabemos que lo que estamos haciendo es pecado, que eso ofende a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, abre los ojos de nuestro entendimiento y nos muestra el bien y el mal. Por supuesto, no nos obliga a hacer siempre solo lo bueno. Nosotros como humanos tenemos también el libre albedrío para decidir si queremos hacer lo bueno o lo malo. Pero tenemos también el conocimiento de que cuando hacemos lo bueno, las consecuencias son buenas. Cuando hacemos lo malo, pues tengamos el valor de enfrentar las consecuencias malas de nuestras malas acciones. Todo tiene un causa y un efecto, ¿sí? Sembramos mal, cosechamos mal. Sembramos bien, cosechamos bien. No puede un árbol de mangos dar frutos de limón, ¿verdad? No puede un bananal dar frutos de naranja. Así que cada quien da el fruto según lo que haya en nosotros. Que el Señor les bendiga y hasta luego.